Good afternoon. It's a great pleasure to Hola, welcome buenas tardes. Es un placer para mí darle la bienvenida a este evento organizado por Yale Macmillan Center y la Universidad Javeriana. Tenemos una discusión muy interesante en un tema que es en este momento central en el debate político y social, el uso y abuso de la fuerza policial. En los Estados Unidos y en América Latina hay muestras claras de protesta social intensa debido al uso militar excesivo de la policía. En nuestras sociedades necesitamos una demanda estructural, una reforma para efectivamente eliminar toda la brutalidad policial contra la comunidad. Las reformas previas han fallado en la reducción del uso ilegal de la fuerza por los agentes. La legitimidad de la policía y de las instituciones militares ha cambiado. Este panel es una excelente oportunidad para conocer las posibles razones basadas en experiencias de Brasil, Chile, Perú y los Estados Unidos, entre otros países. Quiero agradecerle a mi amiga Ángela Zorro y a la Yale University y la Universidad de Chicago. Sin ellos, este evento hubiera sido imposible y la dedicación para hacer que suceda. Ángela, el micrófono es tuyo y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias especialmente a nuestros panelistas que aceptaron esta invitación en muy poco tiempo. Todo se ha desarrollado bastante rápido en el continente y efectivamente hemos tenido que abrir espacios para poder hablar, de hacer una conversación transnacional. Y la idea nuestra en este panel bilingüe y poder hacerlo disponible fue tratar de traer una nueva gestión, una nueva cantidad de ideas y tratar de poner la academia al servicio de la sociedad, lo cual efectivamente es crucial. Entonces, le agradecemos a estos tres maravillosos panelistas, profesor Tyler, Damert y profesor González, por el esfuerzo que han estado haciendo, traduciendo todos sus trabajos académicos a unas potenciales reformas que efectivamente necesitamos. Entonces, estamos felices de tener esta conversación con ustedes y esperamos que podamos seguir abriendo espacios para ustedes, espacios bilingües, donde podamos tener esta conversación tanto en inglés como en español y que podamos seguir aprendiendo y trayendo esos flujos de conocimiento, entendiendo que el flujo del conocimiento no es únicamente del norte al sur, sino viceversa. Y esa fue nuestra idea al abrir este seminario en dos lenguas. Entonces, empezando del norte al sur, para darle un poco de orden a nuestra charla del día de hoy y también porque eso nos daría a nosotros un espacio para poder empezar con estos contextos de hermanos de los Países Unidos y con eso terminamos con Chile, que nos está dando a nosotros mucho que pensar en las últimas horas, por ejemplo. Entonces, profesor Tyler empezará, luego seguirá profesor Jenny Levinson y luego terminamos con el profesor Dalmar. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes y profesor Tyler. Bueno, quería agradecerles a ustedes por invitarme a hablar de ese tema con ustedes, sobre todo a Ángela Zorro por hablar con nosotros y por hacerme partícipe de este trabajo. El uso excesivo de fuerzas policiales ha sido un problema gigante por mucho tiempo en Estados Unidos y en muchos países, incluyendo países en Sudamérica. Recientes elementos hemos escuchado algunos de estos en Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Perú, que se han enfocado su atención pública, la atención a estos temas y han llevado a protestas sociales. Entonces, como resultado de esto, estamos en un momento esencial en la policía, el trabajo policial, entender cómo es que estos trabajos son implementados y cómo lo están haciendo. Pero ya que esta es una discusión internacional, quiero enfatizar que si bien muchas sociedades enfrentan esos problemas, el problema de un uso excesivo de fuerza, son diferentes de muchas formas. Estados Unidos tiene más de 80,000 departamentos de policía, Colombia tiene uno solo. Estados Unidos, la policía y la milicia están muy separadas uno del otro. En Colombia es una sola organización. En los Estados Unidos, las tasas de crímenes son bajas y en muchos países latinoamericanos, lastimosamente, son altas. Entonces, tenemos que ser conscientes de las similitudes y también de las diferencias. En este momento, en los Estados Unidos,
hay un apoyo sustancial de una reforma policial. Si miramos la población de los Estados Unidos a 2020, el 69% de la gente pensó que la muerte de George Floyd, un problema, una tragedia que pasó hace poco, que trajo cambios en el pensamiento del trabajo de la policía, 72% estaba de acuerdo con llaves especiales para acabar con las personas, pero están pensando con prohibir este tipo de cosas y hacer unas reformas que se han sugerido en este momento, que parece que pueden tener algún apoyo del público. Hay apoyo de la regulación de todas las prácticas sociales como vigilancia, búsqueda, requisas, etcétera. Y uno de los elementos que es muy importante en la moldeación de esto es mirar cómo las tasas de crímenes son bajas. Entonces voy a mostrarles a ustedes una diapositiva en este momento que nos muestra esa información. I guess I am not going to show you a slide that Bueno, shows that. parece que nos va a mostrar la diapositiva, parece. If I were to show you that Bueno, slide, si le fuera a mostrar a ustedes la diapositiva, lo que les mostraría es que las tasas de crímenes en Estados Unidos han bajado todos los años por los últimos 30 años y es mucho más bajo en este momento de lo que fue en los 70s. Es de 20 al 25% de lo que era en 1970 y es un factor esencial en el apoyo del público a una reforma policial. challenges to consider Desafíos que tenemos que considerar cuando estamos cambiando la policía incluyen saber que la sociedad necesita la policía para mantener un orden social y trabajar con el crimen, afrontar el crimen. that without a police force, Se ha demostrado que sin una fuerza policial el crimen incrementa y también que un despliegue efectivo de la policía puede reducir las tasas de crímenes. Sin embargo, también es claro que la policía a veces utiliza fuerza excesiva y eso lleva a lesiones y muertes innecesarias. Y las minorías en los distritos pobres son los que más sufren de esto. each society faces its Cada sociedad enfrenta a sus propios tipos de llamados al cambio. En Estados Unidos recientemente hemos visto llamados a reducir los fondos de la policía. well, Yo creo que esto es entendible, pero es muy poco probable que sea eficiente. Y quiero enfocarme más que todo en dos enfoques que son importantes sobre el cambio de la policía. Uno es al fortalecer la responsabilidad y otro es cambiar la filosofía de la policía. Y se ha buscado un apoyo en este momento en Estados Unidos por hacer que los oficiales sean responsables legalmente cuando utilizan fuerza excesiva. Esto hace parte de varias reformas interrelacionadas, cambiando las reglas de la calificación de inmunidad, lo que significa que la policía puede ser demandada por sus acciones, utilizar fuerzas nacionales, estándares de fuerzas nacionales, en los que todos los departamentos tienen que evaluarse del mismo modo. Eso sería cumplir por una academia de entrenamiento nacional y sería soportado por el gobierno federal que únicamente financia los departamentos de policías que siguen unas reglas apropiadas, etcétera, etcétera. Y obviamente hay muchas sugerencias de limitar unas políticas en particular, tales como no garantías, parar las requisas, el uso de cámaras, interrogaciones, investigaciones, etcétera, etcétera. Hay una serie de esfuerzos que se han hecho para que la policía sea más responsable en términos legales. Los cambios legales que veo también son importantes, pero no hablan acerca de la cultura policial. Es momento de cambiar la cultura de los departamentos de policía, de forma que la policía sea menos probable que caiga en excesos en primer lugar. Tenemos que ir más allá del momento en el que estamos y cambiar el sistema. La policía tiene una cultura guerrerista que tiene que cambiar a un modelo guardiano de servicio, de custodia. La policía se le alaba entrar rápido al riesgo y tiene que cambiarse la idea para cambiar y desescalar cualquier problema cuando sea apropiado. Y cuando hablamos de la policía, lo que es crucial para pensar acerca del cambio es reconocer que en este momento la policía está capacitada en únicamente un tipo de habilidades. Ellos pueden hablar de cumplimiento usando la fuerza y están equipados con una variedad de armas para lograr esos objetivos. Entonces, cada interacción con la policía se vuelve un problema de cumplimiento con el poder del Estado. Este estado de policía es efectivo y logra un cumplimiento efectivo
pero también produce ira y anima a la resistencia. Hay situaciones en las cuales el uso de la policía es necesario, pero son poco frecuentes. Los estudios demuestran que prácticamente todo lo que la policía hace en su vida diaria involucra lidiar con un rango amplio de crímenes diarios y mantenimiento de desórdenes. Prácticamente nunca tiene que ver con personas peligrosas y casi nunca situaciones que son de riesgo catastrófico. Eso es un problema porque la policía no tiene la capacitación, el manejo de esto. El enfoque hace que muchos de los problemas se pongan peor y no tienen las habilidades para utilizar diferentes enfoques en estas diferentes situaciones en las cuales la escalación sería una buena idea. La policía, el problema que tiene de desparejamiento cada vez es peor. La policía se le ha pedido que lidie o que aborde más problemas o que trate con temas diferentes a los temas policiales comunes. El sistema de 911 dirige todo tipo de problemas comunitarios a la policía y cada uno de ellos es manejado por oficiales armados, entrenados únicamente o principalmente en el uso de fuerza. Pero ¿qué podemos hacer de esto? Una sugerencia es limitar la policía. Tal vez únicamente podríamos enviar a la policía para lidiar con problemas de respuesta normales, como el robo de un banco. Tenemos que crear alternativas, tales como trabajadores de salud social y establecer mejores formas de hacer triage para llevar los servicios apropiados a la gente apropiada. El problema son los recursos. En los Estados Unidos, como dije, el crimen se ha reducido a un 20% de lo que eran en los 70s. El número de oficiales de policía por 1,000 personas en Estados Unidos no ha cambiado en absoluto. Entonces, una gran proporción de los presupuestos locales están atados al servicio policial usual. Eso nos da una pregunta: ¿de dónde vienen los recursos entonces si vamos a pensar en tratar de financiar servicios municipales? Otro enfoque, teniendo en cuenta que la policía existe, sería diversificar la policía. Podemos hacerlo por medio de crear una unidad de policía no armada. Podemos tener unidades especiales dentro de la policía que traten con problemas de trabajo social y podemos capacitar a todos los oficiales de nuevas formas para poder darles entrada, pasando de un modelo guerrerista a un modelo de servicio y pensando sobre todo en la desescalación de estos problemas. Pero ¿por qué cambiaría la policía? El estilo guerrerista que tiene en este momento no crea confianza en la comunidad de la policía. De hecho, encontramos que la efectividad de la policía en la gestión de las crisis no es el factor principal que moldea la confianza de la gente en la policía. Y únicamente para dar un ejemplo que nos sugiere a nosotros que, como mencioné antes, en los 70s la tasa de crímenes era mucho más alta. Ahora es un 20% de lo que era en los 70s. Si la policía fuera recompensada por ser efectiva, la confianza subiría mucho. El nivel de confianza de Estados Unidos es exactamente el mismo que en los 70s. Cerca de un 60% de los estadounidenses confían en ella. Pero necesitamos confianza pública. Entonces nos tiene que preocupar si es baja porque es importante en el moldeamiento de tres comportamientos públicos claros. Uno es obedecer la ley. Si las personas creen que la policía son decentes, son caballeros, que hay menos posibilidades de cometer crímenes, más posibilidades de perpetrar crímenes. Cuando ellos hay problemas, las posibilidades de producir crímenes y otros en otras circunstancias aumentan. Las personas, cuando confían, reportan en criminales, actúan como testigos, actúan como jurados. Ellos ayudan a hacer trabajo policial con la comunidad y llevan los problemas al sistema. Si las personas confían en la policía, es menos probable que haya venganza o retaliación privada. Entonces, queremos que haya confianza, porque la confianza lleva a varios tipos de comportamientos importantes. Y quiero enfatizar que ese rol de confianza es mucho más grande que la influencia o la efectividad de la actividad policial. Y como es tan importante, la confianza puede ser esencial para un nuevo modelo de servicio policial. Esta idea está articulada en en la fuerza de trabajo policial de Obama del siglo XXI.
que puso como primer pilar la confianza civil en el apoyo del trabajo policial. Esa no es una idea nueva. En 1829, Sir Robert Peel, cuando fundó la Policía de Londres, articuló los principios. Uno de ellos era respetar y obtener la aprobación del público, que es esencial para la efectividad de la policía, porque crea la disposición de cooperar con la policía. Es una idea vieja que vuelve a estar de moda porque es muy relevante para los problemas que tenemos en este momento. Pero ¿por qué la confianza en la policía es tan importante? El factor esencial que moldea la confianza de la gente es si la gente siente que la policía actúa de forma procedimental, es decir, que ejercen su autoridad de forma justa. Esto es cierto tanto cuando las personas tienen experiencias personales con oficiales de policía y cuando evalúan a la policía de su propia comunidad. ¿Qué significa decir que las personas quieren justicia procedimental? Ellos evalúan cuatro factores. El primero es la voz. Si la policía les da la posibilidad de hablar, de decir lo que está pasando, enunciar lo que hacen antes de tomar decisiones. Neutralidad. Si las personas pueden ver que la policía está siendo imparcial, neutral y sigue leyes y es consistente. Respeto. Las personas sienten derecho a ser tratadas con cortesía y respeto. Y confianza. La gente piensa que las autoridades confían, creen o sus seguridades, sus necesidades y piensan en sus necesidades. Cuatro ideas principales que hablan de un tratamiento justo desde el punto de vista del público. Pero ¿cómo sabemos que esto es importante? Esto es importante de dos formas. Primero podemos preguntar cuando las personas tienen que lidiar con la policía, ¿qué determina cómo es que ese impacto trabaja con su voluntad de actuar con la policía? ¿La favorabilidad del resultado que ven es buena? ¿La justicia en el acto que hacen o la equidad? ¿O la estimación de la equidad se utiliza para poder abordar esa situación? Los investigadores son muy claros y han demostrado que el factor principal que la gente considera es si ellos recibieron una justicia procedimental o no. Y eso es cierto para todos los miembros de todos los grupos étnicos mayores en los Estados Unidos, caucásicos, negros, hispanos. Todos evalúan esta policía por su justicia procedimental. Y adicionalmente, si ustedes van desde su experiencia personal a la vista de toda la confianza y honorabilidad de la policía, ¿cuál es el factor más importante? El grado en el que ustedes sienten que ustedes reciben una justicia procedimental cuando trabajan con la policía. Entonces, sabemos lo que debemos estar haciendo para crear confianza. Debemos estar diciéndole a la policía a que interactúe con el público de forma que la gente sienta que está siendo justa. Los estudios han demostrado que es posible que la policía pueda crear una cultura de confianza. Los cambios culturales y conductuales pueden crear esto. Y algo esencial con la parte de la discusión que vamos a tener o las discusiones que hemos tenido en los países de los que ustedes vienen es que la confianza se puede crear incluso en países donde las acciones de la policía han creado una falta de confianza. Un buen ejemplo son los Estados Unidos mismos. La policía en los Estados Unidos han sido agentes de opresión en términos de nuestras comunidades afroamericanas y la confianza es 30% menor en esta comunidad que en otras. Igual encontramos que ustedes pueden crear confianza en esta comunidad. Una forma de hacerlo es creando gestos de reconciliación, un reconocimiento de daños, disculpas. Eso puede ser un excelente inicio para crear confianzas. Nosotros también hemos trabajado con Ricardo Canales en la School of Management de Yale, diseñando e implementando una capacitación para la policía en Ciudad de México. Lo que encontramos es que un experimento en el que tratamos con oficiales entrenados y no entrenados que comparamos, en los cuales los que han recibido una capacitación en justicia procedimental cambian la noción de su trabajo. Un análisis de fotos donde se les pide que tomen fotos y que escriban notas. Los oficiales entrenados dicen que crear confianza es una meta principal. Los que no están capacitados dicen, podemos utilizar el público como una herramienta para ayudarnos a luchar contra el crimen. Entonces, el cambio en la evaluación de la relación que hay entre la policía y la comunidad, el cambio conductual
Y un enfoque innovador que fue utilizado en Ciudad de México es lo que llamamos nosotros el estudio de los compradores secretos. Ustedes crean un evento y dejan que la policía venga e intervenga. Ustedes ven qué hace la policía. Los oficiales entrenados en justicia procedimental es mucho más probable que ellos vayan a desescalar el conflicto y especialmente es menos probable que te hagan cosas negativas que socaven la confianza. Esto es igual a a los hallazgos que tenemos en Estados Unidos y en Inglaterra, donde consistentemente encontramos que la capacitación reduce la fuerza en la policía con la gente. Y un trabajo que tuvimos en Manchester, en el Reino Unido, mostró que esto cambia la percepción con todo el público, especialmente que son mucho más efectivos en trabajar con víctimas porque son más empáticos. Ellos tienen encanto, muestran preocupación, entonces muestran un apoyo en la comunidad con víctimas. Dentro de los departamentos, la justicia procedimental no es únicamente algo que debe relacionarse con la comunidad, con las interacciones con la policía. También hay una dinámica eterna en los departamentos de policías. Los oficiales de campo tienen que ver con supervisores y ellos con jefes. Y algo interesante, los oficiales de policía se quejan al igual que el público. No hay justicia procedimental. Pero ¿por qué la policía debería preocuparse entonces? Si los oficiales sienten que su organización es justa en términos procedimentales, es más probable que sigan las reglas organizacionales, tendrán mejor salud física y mental y ellos tratarán mejor con personas en la comunidad. Entonces, en otras palabras, la policía puede cambiar en dos formas. Puede cambiar porque están entrenadas de una forma diferente y eso causa que trabajen de forma diferente y pueden sencillamente trabajar en una organización que epitomiza o ejempliza la justicia, la equidad, lo que adopta estrategias de equidad en el trabajo policial sin tener que decirle que lo haga. Y obviamente estas cosas pueden ir de la mano. Bueno, entonces déjenme concluir y decirles lo siguiente. Hemos visto casos de brutalidad policial en diferentes sociedades, muchas diferentes, pero es importante, tan importante como los Estados Unidos, tener énfasis en que estos no son únicamente unas cuantas manzanas podridas. Obviamente tenemos que hacer que las manzanas podridas respondan legalmente y tenemos que hacer reformas legales que estén diseñadas para lograr esto. Sin embargo, tenemos que ir más allá. Tenemos que cambiar el modelo de trabajo policial que tenga en cuenta que todos los oficiales en estas sociedades diferentes sean responsables. Y la estrategia es cambiar de una reimaginación de esto pensando en varios beneficios. Es incluir sin limitarnos a reducir el uso de fuerza excesiva por la policía. Aunque la brutalidad policial es el problema más visible en el servicio policial, un cambio en la cultura policial tiene muchos beneficios y va más allá de esto, tanto para la comunidad como para la policía. Muchas gracias. Thank you so much, Professor Tyler. Muchas gracias, profesor Tyler. No voy a retrasar al profesor González para su intervención. Entonces continuamos con él. Con ella, perdón. Aquí estamos compartiendo pantalla. Okay, can everyone see that? ¿Pueden ver la pantalla bien? Sí, la vemos perfectamente. Bueno, primero que todo quería agradecerle a Ángela y a todos los que es en la Universidad de Chicago también y a la Universidad Javeriana que colaboró con esta información, con esta invitación. Para mí es un placer completo poder estar en este podio virtual con ustedes, junto con el profesor Tyler, que lo conozco bastante bien y que he trabajado con él en varias ocasiones. Y también he tenido el placer de conocerlos y tener la oportunidad de trabajar con esto. Mi presentación tiene que ver con Colombia, enfocándonos principalmente en tratar de entender lo que llamo la brecha de la reforma que tenemos. Y aquí pueden ver alguna información de las imágenes que está utilizando, que estoy hablando de un momento específico, hechos históricos de transformación en la policía colombiana,
pero también de persistencia que se ha visto de los mismos problemas que han sido endémicos en términos de violencia y corrupción. Entonces, voy a cubrir un largo periodo de tiempo y cuando se me acabe el tiempo, pues sencillamente miraré si dónde que estaremos en nuestra charla. Entonces, para empezar, para darles una visión general de mi trabajo sobre reforma policial, se enfoca en la forma en la que la reforma es fundamentalmente un proceso político. Es entender los roles políticos que tiene la policía y es lo que llamo un poder estructural. Mi libro que viene dentro de poco, de Policía y Democracia, habla sobre esta pregunta, habla sobre esta cuestión que tenemos de la policía en la democracia y las reformas que se han promovido en la coerción democrática y los resultados que se han producido cuando tenemos procesos democráticos, en los cuales Colombia no es la excepción. Y mantengo mi enfoque principal del libro será parte de lo que tengo acá. Es la estructura de la policía para constreñir las agendas políticas y el uso de las funciones del Estado que efectivamente pueden ser complicadas. Y aquí vemos a los policías a los políticos que cómo se acomodan y le dan una mayor autonomía a la policía y para intervenciones exteriores en el servicio policial. Entonces, ¿cuál es el trabajo estructural de esto? Primero que todo, hablamos sobre la brecha de la reforma en el servicio policial. Y esto tiene que ver con con ejemplos que hemos comparado con lo que tenemos en Colombia. Entonces, una de las reformas que es manifiesta es la discrepancia que hay entre las demandas de los ciudadanos, las movilizaciones políticas y sociales y las reformas policiales que se han realizado. La ciudad en la que vengo, en Chicago, aquí vimos varias movilizaciones para reformas, seguido, por ejemplo, el asesinato de Luca McDonald por la policía. Y aquí tiene que haber una mayor responsabilidad del Departamento de Policía de Chicago y eso se hizo en conjunción con la coalición y hablamos con la oficina del alcalde para trabajar con estos elementos. Pero la reforma que vimos es muy diferente de lo que vemos de las demandas. Y esencialmente hablan de mantener el status quo, que cambia el nombre de una institución existente, pero también ahí dice que la sociedad requiere unos cambios. Ellos denuncian que efectivamente las movilizaciones que han pasado han hecho muy poco para poder cambiar las críticas de la independencia que hay de los sistemas que tenemos y los nombres sencillamente cambian sin que cambie mucho más en términos estructurales. Eso hace muy poco, la verdad, para hablar de la responsabilidad policial por el uso por los abusos de su fuerza. Entonces, eso no hace parte de las demandas que efectivamente hace la población y que lastimosamente al final no son resueltas por la organización. También vemos una discrepancia entre la eficiencia local y la fuerza de la forma, la fuerza, el tamaño de la fuerza y los elementos que están trabajando. Entonces, aquí en Minneapolis, por ejemplo, el Departamento de Policía es otro ejemplo importante que ellos tomaron en cuenta todas las reformas que emergieron después de lo que pasó en Ferguson, de tener cámaras corporales, de hacer otras cosas, de crear confianza con la comunidad, pero dejaron la vigilancia y la responsabilidad sin tocar. Y entonces eso ha llevado a más violencia de todas formas. Por ejemplo, el asesinato de George Floyd. Ahora, moviéndonos al sur de la frontera, también vemos algunas instancias de trabajos que se han realizado para tener un desarrollo en algunos elementos, pero no en otros. Hay una brecha todavía en esto. Entonces, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, que es uno de los casos que estudié de esto, que no vamos a hablar de este el día de hoy, por lo menos más allá de las diapositivas, nos dice que la policía de Sao Paulo logró un número de reformas que son similares a las reformas de Colombia que mostraré dentro de un rato. Y ellos lograron, o por lo menos tomaron crédito de una reducción considerable en los homicidios, pero al mismo tiempo los asesinatos de policías por policías han llegado a récords nuevos, sobre todo en el último año. De nuevo, cuando miramos esto, tiene que en cuenta las reformas operacionales en términos de servicio policial, su gestión
Y ese tipo de reformas que hicieron bastante para mejorar la posición de la policía y la reforma de estos, pero hicieron muy poco en términos de responsabilidad y vigilancia o supervisión, como pasó en Chicago y en Minneapolis. Entonces, de nuevo, esto nos muestra que la brecha también tiene que tenerse en cuenta con algunas áreas de la institución, pero no en otras. De forma similar en Colombia, el caso que me voy a enfocar el día de hoy, y yo creo que para la mayoría de la audiencia es el que ustedes encuentren más urgente, más apremiante. También hemos visto la adopción de grandes reformas del trabajo lo que se ha transformado. Un trabajo, algo que pasó en los 90s, a inicios de los 90s. Aquí tenemos una revisión pequeña, un extracto pequeño de una entrevista que se hizo con un alcalde cuando está hablando de la policía y lo que pasó antes del 93. Los oficiales entraron dentro de tener una educación de quinto grado, mientras de quinto grado de primaria, mientras que las agentes ahora son profesionales con grados, doctores, psicólogos, graduados en administración de empresas, economistas, etcétera. Entonces, eso se han profesionalizado por estas métricas, pero al mismo tiempo continúan sin abordar las cosas que hemos hablado antes, han creado problemas adicionales de responsabilidad y supervisión externa. Y un ejemplo de esto es esto que fue mencionado, que se había implicado hace unos cuantos días en lo llamado la comunidad del anillo, un problema terrible que se presentó, un escándalo sexual de corrupción y prostitución impresionante en Colombia. Y esto sin contar la situación actual que define la policía actual colombiana, que en este momento está bajo fuego de nuevo, bajo escrutinio, debido a actos de violencia extrajudicial como el caso del Javier López. Entonces, hablamos de que se ha modernizado, que se ha cambiado, pero no hay todavía responsabilidad. Entonces, cuando tenemos discrepancias como estas, tenemos que mirar cuáles esos patrones que son recurrentes, cuáles son las políticas que se pueden utilizar. No siempre reflejan o difícilmente reflejan el problema o la presión de la reforma en el primer lugar. Entonces, esta brecha de la reforma que es prominente en el servicio policial se manifiesta como una paradoja en la cual las fuerzas, por un lado, han mejorado su capacidad de desempeño, pero han dejado de abordar esos abusos. La discrepancia de lo que se ha armado y en la eficiencia habla de que efectivamente es necesaria una reforma. Entonces, la razón de esta brecha de la reforma que hemos visto una y otra vez en el servicio policial es que la policía puede apalancar su poder estructural para sustituir las reformas que tienen basadas en su autonomía para reformas que preservan su autonomía en la cual la policía puede implementar por sí sola. Entonces, aquí se proporciona una visión general de mi marco teórico general sobre por qué la policía aborda este tipo de sustituciones estratégicas de políticas y reformas que hacer en Colombia. Aquí tengo un ensayo que habla de esto, que habla de casos reactivos y preventivos. Colombia, que he mencionado antes, que Colombia, por ejemplo, ha sido bastante reactiva en la reforma. Hay sustitución de las políticas. Entonces, la clave para entender la brecha de la reforma y estas políticas, esta sustitución de políticas y la autonomía de la policía en no todas las reformas son iguales. Aquí, por ejemplo, miramos que los políticos suelen ignorar esto de forma constante. Entonces, las reformas policiales vienen de diferentes formas y tienen diferentes objetivos institucionales y tienen diferentes tipos de amenazas a la autonomía policial. Y aquí sencillamente quiero resumir unos puntos claves de lo que estamos manejando. Entonces, primero, como nos enfocamos tanto en la violencia y la violencia extrajudicial y la corrupción,
Al abordar estos problemas requiere una reforma estructural y de las vigilancias, las estructuras de vigilancia cambien la estructura y hagan que las policías como tal se tengan que rendir cuentas a una entidad externa. Y esta es una amenaza gigante a la autonomía policial en su posibilidad de tomar acciones sin interferencia externa. Es mucho más probable que podemos ver una reforma marginal, algo, por ejemplo, como una reforma operacional, como cámaras corporales, pero ese tipo de cambios no tienen que ver con las prácticas, sino que están relacionados con cambios con la estructura policial interna de forma diferente y no reduce el poder que tiene la policía. En otras palabras, este tipo de reformas tienden a representar bajos amenazas a la autonomía policial y al implementar esas políticas en sí solos, cuando tienen poca vigilancia, podrían hacer esto más que todo. Y generalmente se manejan en este par de rangos, este par de pilares. Entonces, cuando miramos la movilización social puede demandar unas reformas más profundas, la policía suele preferir unas reformas marginales y operacionales y hará todo lo que sea posible para evitar o dar reversa a cualquier reforma que tenga que ver con una vigilancia estructural y externa, reemplazando estas con sus reformas operacionales y marginales. Y de nuevo, como este tipo de reformas es más probable que tengan mucha menos resistencia policial, es las que más duran con el tiempo. Pero la implicación de este marco es que cuando hacemos una reforma policial, es probable que va a representar un cambio institucional restringido. Esencialmente, esta práctica de la policía de poder sustituir las políticas de reforma crea una desigualdad entre el desarrollo institucional y sus deficiencias. Entonces, de nuevo, como les dije antes, las reformas operacionales pueden mejorar el desempeño y su capacidad y las reformas marginales pueden mejorar otros elementos, pero hay otros elementos que no se manejan como la violencia extrajudicial que estamos hablando el día de hoy. Y al mismo tiempo, las políticas estratégicas también restringen el cambio institucional de forma temporal porque las reformas marginales tienen en cuenta la opinión, pero pueden hacer que sea más difícil poder hacer una vigilancia externa a futuro. Y, por ejemplo, en el caso colombiano, algo así pasa. No voy a entrar mucho en detalle acerca de esta información. Hablando de la literatura sobre reformas policiales, esto soporta gran parte del argumento por medio de enfocarnos en la centralidad de la autonomía policial, que es algo que la policía va a defender a capa y espada. Y al mismo tiempo, algunas de esas reformas es más probable que duren, son aquellas que preservan la autonomía y ellos pueden actuar de su propio cuenta de riesgo. De la misma forma, este marco de trabajo es un punto medio entre las que tenemos, las dos posturas de la literatura que tenemos, que en el caso de Estados Unidos se centra en lo que llamamos los argumentos problemáticos del problema que aparece y el tipo de reforma que aparece para lidiar con ese problema en específico. Y mostré que este no es el caso. Efectivamente, hay una negociación que pasa entre la policía y los políticos y la reforma últimamente no entra, no se desarrollan. Y al mismo tiempo, también nos habla de diferencia en la literatura en América Latina, que considera un proceso altamente político que probablemente va a fallar y no va a durar por mucho tiempo. Entonces, obviamente, depende del tipo de reforma que se esté pensando abordar. Entonces, hablando de esto, quiero hablar de este marco mirando el caso de la Policía Nacional Colombiana. Entonces, antes de las reformas de las que estoy hablando, la Policía Nacional tuvo unas cuantas deficiencias institucionales profundas. Tenía baja capacidad, era inefectiva en la lucha contra el crimen, participaba en varios asesinatos extrajudiciales y corrupción y había poca confianza de parte de la sociedad. Y cuando miramos que pasa este cambio, únicamente 23% de la gente decía que confiaba en la Policía Nacional.
Entonces, el caso colombiano aquí miramos como, por ejemplo, una sustitución reactiva. Entonces, después de pensar en una reforma estructural y comprensiva, la policía sencillamente empezó a pensar en ese momento en sustituir esa reforma y volver a su estructura más significativa, a su vigilancia más significativa o sus medidas más significativas. Entonces, la policía sustituyó estas reformas con un cambio de reformas operacionales que voy a mencionar dentro de un rato. Y efectivamente esas reformas parecía que funcionaran para mejorar el trabajo de la policía, modernizando esta policía y su desempeño. Lo significaba que la policía como tal, más o menos en 2000, 2010, se consideró líder en Latinoamérica, uno de los fuerzas con mayor capacidad, con mejor desempeño en Latinoamérica. Y al mismo tiempo vimos varios actos de corrupción y varios actos diferentes que se manifestaron acá. Y eso, digamos que lo que vemos ahora que está llevando a las grandes protestas que hemos visto esos días. Entonces, seguimos esta trayectoria demostrando cómo es que la policía realiza sustituciones estratégicas para mantener sus condiciones. Entonces, siguiendo un escándalo de alto nivel en el cual un oficial de policía violó y asesinó a una niña en una estación de policía, Colombia desarrolló una reforma altamente consultada con los sectores sociales. La nueva reforma buscaba hacer unos cambios completos del servicio policial, desmilitarizar la policía, crear una supervisión externa e interna con instituciones, una mejor trabajo con capacitación y descentralización, pero la policía en el 1993 se resistió inmediatamente a esta reforma. Entonces, los cambios que trataron tenían que ver con la autonomía. Entonces, la reforma que teníamos, la desmilitarización, y las medidas de supervisión externa que no fueron aceptadas por otras entidades. Pero en ese momento se dijo que la resistencia de la policía era bastante fuerte, fue bastante fuerte contra estas medidas. Entonces, por ejemplo, el brigadier general retirado, que era un oficial de policía en los tiempos de la reforma, se quejó diciendo que quería ver como si estuviera a cargo de la policía, como si el comisionado estuviera a cargo de la policía. Y la policía que decía como si no quería que le dieran ninguna autoridad sobre la policía. Y el ministro de Defensa en este momento dijo también que la policía no quiso desbloquear el comisionado hasta que lo hicieron caer. Y en otros elementos que tenemos en este momento, vemos que la policía se resistió a los esfuerzos de desmilitarización, haciendo que estos mantuvieran su estructura militar anterior. Y al mismo tiempo, la policía colombiana cultivó una relación cercana. Entonces, ¿por qué estaban ejerciendo esta resistencia? Ellos también buscaron crear una relación cercana con los Estados Unidos, especialmente por el comandante general Rosso José Serrano, que era un niño dorado para los Estados Unidos en ese momento. Y a, a postres de la reforma y de esto que se está hablando de la importancia de la Policía Nacional en la relación entre Estados Unidos y Colombia, el presidente Samper en ese momento, en los 90, dejó acomodar a la policía diciéndoles, dándoles más espacio y hablando a auditorios llenos de policía, diciéndoles que la policía debería regularse a sí misma. Se me está acabando el tiempo, entonces déjenme correr un poco con esto, con los tipos de reformas que la policía colombiana hizo en la implementación, incluso cuando lucharon con estos elementos más profundos, con esas estructuras y con estas supervisiones. Por ejemplo, no únicamente volvieron al status quo. Digamos que en vez de eso, en la reforma del 93 fue cambiada por un tipo de reformas que hizo la policía llamada un plan de transformación cultural. Entonces cambió más que todo enfocándose en la gestión pública, que utilizó estrategias y principios del Pentágono para la burocracia. Entonces, por ejemplo, planeación estratégica, énfasis en el cliente, pensar en el servicio, medidas de desempeño, evaluación, capacitación de gestión y liderazgo, y también incluyó policía comunitaria, los frentes de seguridad locales y una policía orientada a los problemas, en el cual las alianzas con crímenes específicos o agencias y el sector privado eran las que se manejaban. Entonces, todas estas medidas cambiaron la operación de la policía
y los procedimientos, pero como tal no cambiaron la estructura policial interna ni dieron poder a una autoridad civil. Entonces, tras la adopción de estas reformas, la policía vio una reducción dramática en el número de homicidios. Entonces, eso fue uno de los progresos institucionales en relación a la capacidad y el desempeño. Entonces, por ejemplo, Colombia vio una tasa de homicidios alta entre el 95 y 2010. Y obviamente sabemos que estas cosas no son exclusivamente debidas a la policía, pero la policía efectivamente se aplicaría el crédito por esto. Entonces, esto, digamos que esto ayudó a manejar la imagen de la policía como un ente altamente competente. Al mismo tiempo, la policía también vio mejoras en la confianza de la gente y la confianza pública en las relaciones sociales. Y aquí vemos que para el 2010, más del 60% de los colombianos volvían a tener una opinión favorable de la policía. Y la policía colombiana es una de las más con más confianza en América Latina. Y eso pasó en 2011, como ven en tope de la parte superior de la lista es de Chile, lo que vamos a verlo más adelante cuando Lucía Dahmer nos hable de esto con la trayectoria que hemos manejado en este sentido. Pero en ese momento fue que la policía colombiana se volvió líder regional y pudieron capacitar otras fuerzas en América Latina. Al mismo tiempo, de entrevistas con oficiales y otros expertos en ese momento, o más recientemente, hablaron de que la Policía Nacional en este momento comete menos violaciones de derechos humanos que lo que pasaba en los 90 antes de la reforma, cuando lo opuesto pasaba. Pero incluso con estos avances, hay límites de lo que puede lograrse con una reforma operacional. Hay límites de la deficiencia de las instituciones, de lo que puede pasar. Y por ejemplo, el caso colombiano, llegamos a este punto. Entonces, aunque se han demostrado cambios en la capacidad, aún suelen haber asesinatos extrajudiciales. Ha habido represión de protestas por parte del SMAT y mucha discriminación en la policía. Entonces, muchos eventos recientes que han pasado, desde asesinatos en Puerto Tejada a las muertes de protestantes y la muerte de Javier Ordóñez, subrayan este punto. Y obviamente también hemos visto otros escándalos de corrupción, como por ejemplo la Comunidad del Anillo y otros escándalos relacionando tráfico de drogas. Lo notable de estos escándalos que quedan y estas violaciones es que la sociedad y el gobierno han mostrado la autonomía como una clave de estos eh, elementos. Entonces, como les mostré a ustedes esto, primero que todo, incluso viendo el riesgo continuo como tal, por ejemplo, cuando hablamos de abogados de derechos humanos, nos han mostrado que es muy difícil hoy en día, incluso más que antes, hacer que la policía sea responsable en las cortes, incluso más difícil que con la policía, perdón, que con los militares. Pero no es únicamente que las cortes no estén dispuestas a tener una supervisión de esto. Hablamos de que las autoridades no quieren trabajar con esto. Sencillamente había un delegado inspector general para la Policía Nacional o un procurador delegado para la Policía Nacional y aquí expresó su perspectiva que una supervisión externa robusta crea sencillamente cuestiones o preguntas sobre la policía, haciendo que fuera más débil. Entonces vemos que efectivamente ellos quieren ser autónomos, quieren seguir con esto y quieren como institución seguir con esa tarea y seguir con este poder. Y vemos que incluso con los escándalos masivos, las supervisiones a la policía han sido erosivas, entonces no han pasado. Entonces, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Guerra, una ex ministro de Defensa, habló con la comisión que fue creada tras los escándalos sociales que hubo. Y él sencillamente fue completamente firme al enfatizar que las recomendaciones principales que hubo de la comisión fueron que las investigaciones disciplinarias debían eliminarse de la policía como tal y debían tener una supervisión de externa de la policía. En ese caso, él dijo, es muy poco probable que esto pase.
y dijo, esto requiere una decisión política y es una decisión política principal y en este momento la idea no es hacer cambios y eso haría un cambio, una ola dramática. Entonces, lo que podemos ver en este caso, es que la policía como tal ha reemplazado las reformas sustantivas, comprensivas de vigilancia con algunas operacionales y las ha desarrollado de una forma que consigan suficiente apoyo del público, de la gente, de forma que se blinden de otro tipo de reformas que quieren trabajar con la violencia extrajudicial y la corrupción. Y lo que tenemos hoy en día es que la Policía Nacional en este momento ha bajado en términos de confianza por parte de la gente del buró de la policía, la gente ya no cree en ellos, la gente no la considera con tanto aprecio como lo hacía en los 2000. Y del mismo modo, hay un apoyo social para la represión de la policía. Entonces, el SMAT, la unidad policial que se utiliza para reprimir protestas y ah, vemos que un 51% de los colombianos apoyan a estos al 2019. Creen que efectivamente el SMAT debe continuar haciendo su rol, ejecutando su rol en las protestas. Entonces nosotros hemos visto que la pregunta que nos queda acá es si las movilizaciones actuales tras la muerte de Javier Ordóñez, si en qué campo, en qué tipo de reformas, si es que las hay, van a aparecer después de esto. Entonces vemos si hay una reducción en la confianza y la policía que hará efectivamente para mirar esos roles que han pasado. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con las protestas masivas y la violencia policiva y las demandas de unos mejores desempeños? Si en el trabajo con la policía. Si esto va a pasar esta vez, eso sería interesante ver si hay un cambio. Entonces les agradezco mucho a todos ustedes por esta oportunidad para compartir esta información con ustedes. Thank you so much, Professor Gonzalez. Muchas gracias, profesora González. now give the word to Ahora Professor quisiera dar la palabra a la profesora Dahmer. Muchas gracias, Ángela, y a todos los que han organizado este fantástico evento. Para mí es un placer estar con Tom Tyler. Hemos hablado mucho acerca de los casos de América Latina y obviamente con la profesora Yanilda González también. Ella dio una charla muy interesante en un grupo pequeño de personas trabajando sobre temas policiales. Entonces, aprovecho la oportunidad de hablar con dos temas diferentes. Uno es la legitimidad, porque Tom Hyler está acá. Entonces, podemos discutir qué es lo que América Latina entiende en términos de legitimidad y reformas policiales. Mi primera pregunta aquí es, ¿qué significa legitimidad en América Latina? Y hay una confusión gigante sobre el concepto de legitimidad en los estudios policiales en América Latina. Y obviamente en los últimos 4 o 5 años, cada escándalo policial ha estado relacionado con la aparición de Obama o el proceso de elección de Obama. Y ese reporte habla de legitimidad. Ahora todos hablan sobre legitimidad, de la legitimidad de la policía. Entonces es interesante ver cómo los conceptos en la policía aparecen. Y hablaron de policía comunitaria, y Comstat y algunos otros conceptos adicionales. Hay que tener en cuenta que en América Latina esos son elementos muy diferentes en práctica de lo que ustedes pueden ver en los Estados Unidos o en Europa. Entonces, de hecho, en América Latina hay investigación sobre la policía y eso se debe, hay poca, y es debido a poca transparencia. Las oportunidades de trabajar con la policía y es una limitación grande para poder trabajar incrementando el trabajo, desarrollando mejores iniciativas de reformas policiales. Entonces, efectivamente, la legitimidad incluye confianza para la policía latinoamericana más que confianza. Y aquí tenemos confianza como
como una medida de confianza general, como si ustedes efectivamente confían, creen en la policía. Y hay otras preguntas relacionadas con prácticas prácticas policiales específicas. Y algo más importante es que muchas instituciones policiales definen la legitimidad en términos de resultado, en la cantidad de estupefacientes tomados, de requisas, de detenciones. En muchos países en América Latina y Venezuela, por ejemplo, trabajé con el jefe de policía de instituciones, incluso con algunos presidentes, y ellos tienen sus estándares de cuántas personas deben ser detenidas por la policía. Y es algo muy raro, pero al final del día esa es la forma en la que ellos miden los resultados policiales y la legitimidad policial. Y también la caída del crimen, aunque muchas veces no sabemos si esta información está relacionada con los cambios policiales, y esto ha pasado en Centroamérica y como lo dijo Yanilda, pasó en Colombia. Y obviamente el indicador más complicado de trabajar, más limitado, es otro tema para otra discusión que tendremos también, que también es central para las actividades policiales y para las definiciones de legitimidad. Otro elemento es que hay poca voluntad política para consolidar nuevas formas, para entender mejor la importancia de la policía, del servicio policial democrático. Es un concepto difícil de entender. Hablamos de servicio policial democrático no en términos de el servicio democrático de Uribe, sino de lo que significa el servicio democrático. Y la policía, como he dicho antes, habla de múltiples dimensiones, pero tiene varias características que definen las instituciones. Uno, la corrupción. Segundo, el abuso, la violencia. Y el tercero, la ineficiencia. 95% de todos los homicidios en México no se resuelven, sencillamente porque hay falta de capacidad para poder resolverlos. Y los números no son mejores en otras partes de la región. También diría que hay falta de transparencia, hay un uso limitado de sistemas de datos, altos niveles de participación política, como lo mostró Yanilda en el caso de Colombia, y una militarización cada vez mayor de las Fuerzas Armadas y una militarización de las fuerzas policiales. Y esos elementos aparecen presentes en casi toda América Latina. Entonces, como dijo Taylor antes, en los Estados Unidos la policía o las fuerzas están muy separadas unas con las otras, aunque en Portland, por ejemplo, podríamos discutir qué fue lo que pasó aquí. Aquí en América Latina, como nosotros no tenemos guerras internas o guerras contra los otros, muchas personas, ciudadanos, políticos dijeron por qué no sencillamente utilizamos las Fuerzas Armadas para hacer el trabajo policial en las ciudades. Y eso incrementa los niveles de violencia. Entonces, por 20 años, escribí un libro sobre reformas policiales en América Latina hace 20 años. Es sorprendente. Sencillamente me di cuenta que tan viejo era este libro y desafortunadamente muchas cosas no han cambiado. Ustedes están volviendo más sofisticados en la forma en la que entendemos las reformas. Y yo diría que la iniciativa principal para reformar la policía en América Latina se basa en los escándalos especialmente. Principalmente ya sea por corrupción o por un asesinato o por ineficiencia o por brutalidad policial. Entonces, tienen ustedes estos escándalos mediáticos bastante grandes, el, que el mundo, la parte política decide hacer algo con esto. Principalmente cambios generales más que estructurales, como dijo Yanilda en el caso de colombiano. Sin embargo, esos esfuerzos múltiples son limitados, específicos, esporádicos y externos. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que ha habido muchos intentos de cambiar
unas instituciones policiales bastante corruptas, pero la idea es que desde afuera desean cambiar toda la institución, lo cual es prácticamente virtualmente imposible. Ustedes saben que necesitamos que la policía sea parte de esta reforma o de otro modo va a ser muy difícil hacer cualquier cosa con ellos. ¿Cuáles serán los resultados y las generalizaciones, obviamente? Yo diría que uno de los procesos de contrarreforma son bastante buenos. La mayoría sencillamente trabajan con políticas eh, y el trabajo en América Latina, las políticas que han trabajado, tenemos unos cuantos documentos al respecto y es afortunada que llamamos políticas eh, eh, policía comunitaria, que es diferente a lo que pensábamos originalmente, la noción que queríamos utilizar, pero hay una preocupación cada vez mayor de la recolección de datos. Nuestras instituciones policiales hoy en día son mucho mejores de lo que eran hace 20 años y están mucho mejores porque tienen mejor infraestructura, tienen mejores salarios, tienen mejores inversiones y generalmente pasamos de unas instituciones muy pobres con oficiales de policía muy poco entrenados a elementos financiados de alto nivel, pero con, digamos, con los mismos abusos en términos de eficiencia y prácticas. Entonces, déjenme moverme al caso chileno. En ese contexto pesimista, Chile fue un caso diferente. Todos hablaron un poco sobre lo único del caso chileno, pero también de la único de la policía chilena, de los carabineros de Chile, de la policía de Chile, que eran hermanos a la policía colombiana. Y yo creo que este seminario es muy interesante porque nosotros estamos discutiendo las mejores instituciones policiales que hay en América Latina, Colombia y Chile, aquellos que efectivamente están capacitando a los oficiales en América Latina. Entonces, todo el proceso en México, en Guatemala, en Honduras, está siendo dirigido por Colombia y por oficiales chilenos también, ambos militarizados, ambos centralizados, ambas instituciones autónomas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos instituciones llamadas Carabineros de Chile. Tenemos la mejor institución policial en América Latina, supuestamente. Tiene altos niveles de confianza. Y tal vez hace unos 8 años, la confianza en la policía era más alta que incluso de la iglesia antes de los escándalos de pedofilia, obviamente. Entonces, una institución bastante fuerte en aquel momento y eso nos llevó a altos niveles de autonomía. Obviamente ningún gobierno quería luchar contra la policía porque si ustedes van a las calles y van a la comunidad, hablan con esos oficiales, la comunidad abrirá las puertas para ustedes. Si no es así, si ustedes están contra la policía, la comunidad los va a ver a ustedes con algo de desdén. Entonces, en esa situación tan poderosa, estas instituciones militarizadas están a cargo de control, de prevención y de otros. Y del mismo modo, aunque no están en cargo de las investigaciones, por ejemplo, se está preocupando del 50% de todos los casos. Y eso es porque ellos crecieron muy fuertes. Son tan fuertes que de hecho ellos empezaron a recibir algunas de las misiones y funciones de la policía investigadora, que es más pequeña que Carabineros. Entonces, las cargas de transparencia son bastante limitadas. Sin embargo, tienen una relación, una estrategia muy específica y hay unos cuantos libros de Michelle Bonner, una académica canadiense, que habla sobre estos elementos, sobre esta comunicación y las relaciones que hay, las estrategias y cómo es que efectivamente se puede luchar contra cualquier iniciativa de reforma policial vinculado con relaciones personales con los medios. Entonces, el cubrimiento de los medios siempre enmarca el trabajo de la policía como un rol protector. Y eso es importante porque eso también trae el sentido
de protección o confianza en las instituciones. Sin embargo, tomando la palabra de Ollero, por ejemplo, que ha hablado de esto en Argentina, yo creo que tenemos una policía ambiciosa en trabajo, con trabajos ambiciosos, que es abusadora, pero protectora. Está en las calles tratando de ayudarles, siendo policía, pero siendo también un trabajador social. Y es una estrategia que ellos utilizan bastante. Sin embargo, hay un proceso largo histórico de violencia contra el uso de violencia en barrios pobres y obviamente violencia contra los mapuches, los grupos originarios en la parte sur de Chile. Como lo mencionó Yanila antes, la confianza es bastante alta, pero un indicador grande de aprobación, de satisfacción con el trabajo policial, también fue bastante alto. Y ustedes pueden ver acá, del 2015 a 2020, hace unos cuantos meses, que aún era bastante alta. Estas caídas son todas las caídas del 2017, diciembre de 2017, agosto del 2018 y en marzo de 2020 están vinculados a escándalos. Y hay un sentido importante que la policía recupere a la vista de los ciudadanos. Y es algo que tiene que ver con esta sustitución, el proceso de sustitución estratégica, como lo mencionó Yanilda antes en el caso de Colombia. Porque ahora con el COVID-19, la policía volvió a ganar su idea o volvió a ganar su pensamiento, su perspectiva protectora de los ciudadanos. Y en ese sentido, tal vez eso limite las posibilidades de esto. Entonces, el año pasado, como ustedes probablemente lo saben, tenemos este estallido social, la protesta social y muchas peleas, muchas luchas que hubo en el 2019, mucha protección social en las políticas que estuvimos en el centro de la agenda. Sin embargo, el gobierno una vez más utilizó la policía para controlar el orden público. Y controlar el orden público en estas áreas militarizadas, altamente centralizadas, esas instituciones, busca utilizar la violencia. Yo debo decir que en Chile la protesta, para poder protestar ustedes tienen que solicitar permiso, como pasa en los Estados Unidos también. Entonces, si ustedes protestan sin el permiso, ustedes van a ser ilegales. Y como tal, la policía puede utilizar la fuerza contra ustedes para sacarlos del espacio público. Y la mayoría de las situaciones que estamos enfrentando están relacionadas con esta criminalización de la protesta en Chile, por ejemplo, el último año. Lo que hemos visto, por ejemplo, es un nivel incrementado de violencia policial presentada por los medios, por las redes, violencia que no es tan infrecuente, pero ahora estamos en la mitad de la ciudad de Santiago, donde se muestra todos los días por los medios, pero específicamente por las redes sociales y muchas personas eh, pensando en protestando contra el uso de fuerzas por parte de la policía. Entonces, después de mes y medio, después de que miles de personas hubieran recibido gases, que, que hubieran sido abusadas física y sexualmente por la policía, enfocaron en la policía como tal. Entonces, si viajan ustedes alrededor de Santiago en diciembre, ustedes ven que 90% de los grafitis estaban centrados en la fuerza policial y en los abusos y en la violencia y la brutalidad policial. Entonces, en ese contexto, por primera vez desde 1990, desde la elección democrática, después de 17 años de dictadura, la reforma policial se volvió un concepto que era básicamente principal tanto en el gobierno y también en la oposición y en general
ciudadanos que estaban de acuerdo con la idea de la policía, de una estructura, de un cambio estructural de la policía. Los carabineros, porque teníamos, por ejemplo, 6.000 violaciones de derechos humanos que habían sido investigadas. Teníamos cerca de 400 personas que habían tenido lesiones oculares debido a esto. En las preparaciones, debido a la violencia y el al uso de algunas armas no letales. Entonces, en ese proceso, lo que decidimos hacer es, como no hay datos sobre la legitimidad de lo que está haciendo o nada por el estilo, decidimos hacer una encuesta en Chile, en la región metropolitana de Santiago, para tratar de entender cómo es que el estallido social o las protestas sociales efectivamente impactan la forma en la que las personas miran a los carabineros. Entonces, lo que les voy a mostrar a ustedes ahora es algunos de los resultados de mi primera encuesta. Ahora estoy haciendo la segunda encuesta, que es interesante porque esta idea fue entender la legitimidad utilizando la información de Jackson y de otros proyectos. Pero asimismo teníamos, por ejemplo, el estallido social y ahora tenemos el COVID. Entonces tenemos esta información, estas encuestas por estallido, y lo que queremos ahora es la encuesta post-COVID. Pero eso nos ha permitido a nosotros también pensar cuánto es que las comunidades van a aceptar el uso de violencia contra la policía. Y estamos trabajando en un ensayo al respecto. Entonces, únicamente una información bastante rápida. Uno de los temas que aprendimos es que nuestras instituciones policiales son tan amplias en términos de sus misiones que no podemos hablar en términos de satisfacción general con la policía. Porque como se pueden dar cuenta ustedes, las personas piensan que hacen algo de trabajo para controlar, 52.6%, pero en la parte inferior, las personas creen que la policía no toma iniciativas para luchar contra las armas en las calles o para controlar el tráfico de estupefacientes o para controlar o prevenir el crimen. Entonces, las actividades principales de la policía no son tan bien consideradas como la protección social general o la recepción o el trabajo en las comisarías o el cambio con las organizaciones. Y eso es interesante también porque ahí ustedes pueden ver también, pueden enfocarse, por ejemplo, en el orden público, en la gestión pública, y ustedes pueden ver el tipo de, en el proceso de trabajar en las calles. Las personas sienten que la policía abusa de su fuerza constantemente. Ellos sienten que no pueden trabajar bajo los protocolos que tienen y sienten que no pueden asegurar los derechos humanos y que no están buscando mejorar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, si ustedes miran estos resultados, va más allá del 70% de la gente en el comparativo general que nos mostró Yanilda antes. Entonces, hay una multiplicidad de elementos que tienen que tenerse en cuenta, tienen que considerarse para poder identificar la legitimidad y el trabajo de la policía. Entonces, específicamente hablando acerca de levantamiento social, uno de los elementos más importantes que vimos acá es cuando le preguntamos a la gente cómo es que ellos miden y evalúan el rol de las instituciones haciendo estas cosas. Estos meses de revueltas que tuvimos, 3 meses en Santiago. Entonces, ellos en este momento tuvieron el mejor ranking, los bomberos, y tenemos gente en las calles, protestantes. El tercero eran lo que llamamos la primera línea, los jóvenes de la primera línea, que fueron mostrados por los medios como básicamente los vándalos, la gente que estaba luchando contra la policía. Entonces la gente efectivamente se dio cuenta que aquellos
jóvenes principalmente, que estaban ejerciendo violencia contra la policía, estaban haciendo un buen trabajo. Y eso es lo interesante. Eso es un resultado muy interesante que vimos del que vale la pena que hablemos en términos del uso de la fuerza y el uso de violencia contra la policía. Vimos esto en Hong Kong, vimos en Portland, lo vimos en todas partes. Las personas como tal se mueven en términos de el uso de violencia contra la policía y no únicamente lo usan, sino que también están legitimando eso. Igualmente, la institución se percibe como algo no transparente y discriminativo. En una de las preguntas que hicimos, le preguntamos a la gente si había transparencia respecto a los gastos que hacía la policía. Únicamente 10% pensaba que efectivamente ellos estaban mostrando ese dinero de los carabineros. O las estadísticas, la transparencia de las estadísticas. ¿Cree que todos los ciudadanos se tratan igual? Únicamente 17%. Obviamente, hay algo también que tenga que ver con los protocolos o las medidas disciplinarias y hay una falta de transparencia completa en la organización. Entonces, únicamente el 20%, que es un número muy diferente de la pregunta general acerca de la policía, piensa que ustedes pueden confiar en la policía. Y yo creo que obviamente esta encuesta se hizo después del estallido social, pero muestra una perspectiva diferente en términos de legitimidad en Chile. Entonces, hoy en día, estábamos esperando un marzo 2020 muy diferente. Y aquí todos nos encerramos en las casas después de lo que pasó en marzo. Entonces, lo que esperábamos en América Latina y en Chile es que haya más crimen, más violencia, una presencia mayor de crimen organizado y una presencia mayor de movimientos sociales e incluso revueltas. Ese es un escenario muy difícil para poder hacer reformas policiales. Y como dijo Taylor antes, en Estados Unidos ustedes pueden hablar de reformas policiales porque llevan 3 años de reducción de crímenes. Pero en América Latina lo que esperamos tener, lo que esperamos que suceda es que haya más crimen, más violencia. Entonces, mi perspectiva es que el trabajo de la policía se va a volver incluso más importante y va a ser clave para los gobiernos democráticos para poder manejar estos días tan difíciles en el futuro corto. Hay formas que tiene que definirse el trabajo, de tenerse en cuenta las posibilidades de hacer reformas estructurales aquí en Chile, al igual que en Colombia. Y esas posibilidades son limitadas, lastimosamente. Y tal vez podemos concentrarnos más en problemas específicos, más que en la cultura policial o en la supervisión o las estrategias principales, las áreas principales que la reforma debe enfocarse. Entonces, estamos en un mal momento para hablar sobre reformas policiales en la situación post-COVID. Muchas gracias. Well, thank you so much to our three. Muchas gracias a nuestros 3 panelistas. Ha sido una introducción maravillosa para nuestra conversación. Entonces, yo creo que queremos darle espacio ahora a la gente y también para que haya una conversación de entre los 3. Y ya que somos un grupo tan pequeño, yo creo que si alguien tiene una pregunta para nuestros panelistas, pues simplemente pueden levantar la mano utilizando el botón que dice levantar la mano. Y les daremos a ustedes la posibilidad de abrir su micrófono. Y si las personas están acá, también están en vivo en Facebook, queremos aprovechar tenerlos ustedes en este momento y abrir esa conversación acerca de la legitimidad. Lucía nos dio una oportunidad maravillosa para abrir la conversación acerca de qué significa la legitimidad en los Estados Unidos y qué significa en América Latina, considerando los casos de Colombia y Chile.
Entonces, mientras las personas se emocionan para hablar, para participar, quisiera, bueno, tenemos una pregunta aquí, tenemos a Ariel Azar. Ariel, por favor, nos compartes. Sure. Thank you. Thank you so much for this. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. I would like. I'm not a No soy scholar nor criminology. un académico de la policía, nada por el estilo. I would like to ask Lucia. Quería preguntarle a Lucía, especialmente para la reforma policial, Of the constitutional debate we're having right en now, términos del debate constitucional que tenemos. you think what that's going to look like, especially ¿Cómo ven, considering that creen que se va a ver esto, considerando sobre todo que political discussion, unlike la in the discusión US, política probablemente en los Estados Unidos no empezó acerca de la policía, empezó porque hubo problemas generales, problemas sociales, pero debido a las protestas y la violencia, la policía se volvió central en este debate. Entonces me preguntaba si has pensado sobre los procesos constitucionales que se pueden tener y las reformas como tal, y cómo es que estas se pueden ver, y si hay algún tipo de experiencia que ustedes tengan sobre los casos colombianos. No sé si los tengas, pero me gustaría saber eso. Gracias. Sí, bueno, voy a hacerlo. Sí, por favor. Gracias por la pregunta. Chile es uno de los pocos países que conozco en los cuales la policía o la ley orgánica está en la Constitución. Entonces, la ley orgánica de las carabineros fue puesta por la dictadura en la Constitución. Entonces, si quieren cambiar algo de la policía, ustedes deben tener un quórum impresionantemente alto para hacer una reforma constitucional. Y por eso es que nada se ha cambiado en verdad en los últimos 30 años. Pero el movimiento de un ministro de defensa, de interior, perdón, a otro, se ha mantenido así. Y yo creo que ese tema va a debatirse. Entonces hay una amplia percepción en el centro, a la izquierda, en el espectro político, de la ley orgánica de la policía debería sacarse de la Constitución. Debe ser una ley regular, una ley ordinaria que debe manejarse por mayorías en el Congreso. Yo solamente quería mencionar dos situaciones muy específicas. El presidente de Chile no puede sacar al director general de Carabineros. Él tiene que tener un quórum en el Senado para esto. Y si el Senado está en contra, bueno, no puede sacar al jefe de la institución policial. Y es algo extremadamente raro. No he encontrado esto en ninguna otra parte del mundo. Y eso pasó el año pasado. El presidente eh, quiere cambiar esta ley y eso fue un despertar para muchas personas que efectivamente no pensaban que la policía debía ser parte del debate constitucional. Entonces, sí, efectivamente creo que va a jugar un rol, pero también va a jugar un rol en no únicamente en la institución, sino también va a jugar un rol en la definición de orden público y la definición total de seguridad pública, porque la seguridad pública también se concentra en la propiedad más que, no le diría la seguridad humana, sino en la seguridad democrática o algún tipo de seguridad ciudadana. Entonces yo creo que estos son los dos o tres áreas en las cuales debe orbitar el debate. Obviamente, al igual que en Colombia, hay un debate grande al tener un ministerio de seguridad pública y mover la policía a ese ámbito en vez de tenerla con el Ministerio del Interior. Pero no sé si eso sea algo que se haya debatido. No sé, Yanilda, ¿quieres agregar algo a esto para el caso colombiano? No estamos entrando en un proceso constitucional en este momento, pero estamos teniendo esa conversación acerca si deberíamos separar las fuerzas militares de las fuerzas policiales de manera formal. ¿Crees que eso sería algo
políticamente visible o probable después de lo que dijo Lucía, después de el contexto que tenemos. Y mirar así podemos abordarlo. Tal vez Tom nos pueda decir algo. Si tú consideras que efectivamente separar las fuerzas policiales y las fuerzas militares pueden efectivamente ayudar a América Latina o específicamente el contexto colombiano para cambiar a una dirección de desmilitarización de las fuerzas policiales. Esta es una pregunta central e importante debido a, digamos que los académicos policiales te hablan de que tiene que haber una separación de roles entre los roles militares y policiales. Pero quisiera preguntarnos a todos, definir lo que pensamos cuando hablamos de separar formalmente estas dos entidades. Porque si vemos que la demilitarización es uno de los elementos clave en la agenda, aunque estos son formalmente e informalmente supuestamente separados. Y sin embargo, vemos que hay formas de militarización muy claras que pasan en Colombia, por ejemplo. Es algo que miramos, por ejemplo, lo que pasó en los 50 cuando la fuerza policial que existía en aquel momento o que solía ser en aquel momento una policía nacional, pero solían haber muchas en aquel tiempo, en los 50, sí, todas centralizaron en una fuerza de policía nacional puesta bajo el Ministerio del Interior. Se pensó que la militarización como tal iba a defender a la policía de la política y de las formas de violencia que había en ese tiempo, en la violencia que había para que la policía no participara en ellos. Entonces la militarización se vio como un escudo de ese tipo de violencia que teníamos, aunque en este momento tenemos que pensar de la desmilitarización de una forma diferente en la policía como tal. Entonces en Colombia, en la reforma del 83 y de hecho antes de esa reforma, en la reformización de César Gaviria, tratado de separar la policía de los militares, pero la civilización, digamos, de las políticas y las políticas militares y la desescalación de estos elementos bajo el trabajo de Gaviria en los 90, la definición de política según la Constitución, que es un cuerpo armado civil, especificando efectivamente sus roles. Eso digamos que debe tener en cuenta el rol de la violencia de los militares y eso es un proceso continuo que se ha hecho en Colombia. Entonces yo creo que es importante como tal pensar que no va a haber un cisma, no va a haber una ruptura completa repentina. Tenemos que movernos en diferentes periodos, en diferentes momentos en el tiempo. Entonces, yo quiero analizar, tener en cuenta las preguntas que manejamos antes acerca de los diferentes momentos de preguntas profundas sobre la policía y eso tiene que coincidir con el trabajo de los procesos afirmativos de la gente. Y no creo que haya muchos ejemplos ahí que en este caso que nos funcionen en los Estados Unidos, pero no quiero decir que es únicamente hablar sobre el trabajo policial. Hace parte de otros trabajos, de otras preguntas sobre justicia social y otro tipo de consideraciones que deben considerarse tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Incluso considerando las movilizaciones que pasaron el año pasado, tenemos que considerar procesos políticos que se han presentado que tienen que sus bases en la desigualdad que hay. Y yo creo que esos procesos efectivamente debemos tenerlos en cuenta y tienen que ir juntos porque la policía es una institución central en la sociedad y el sistema político también. Entonces es difícil para nosotros separar a veces estas dos cosas. Sin embargo, para responder tu pregunta, yo creo que con respecto a los militares es una pregunta diferente. En las últimas décadas, lo que hemos visto es que tenemos que mirar si ellos están dispuestos a sacrificar parte de su poder con los políticos para cambiar, para dejar de sentir la presión de dejar de ser militarizados, de desmilitarizarse. Y es algo que vemos en Colombia. Entonces, que efectivamente creo que es un obstáculo adicional, pero pararé ahí por ahora. No sé si Tom quiera decir algo más. Okay. Ahora sí. I first want to Bueno, primero que todo, quería, eh,
reforzar lo que ustedes decían. Y hay que entender que la crisis que vemos en Estados Unidos como tal podría parecer una crisis por la policía, pero es una crisis a niveles mucho más profundos. Una de las cosas que ha pasado en los Estados Unidos y que ha tomado bastante tiempo es que como esto empezó cuando Nixon era presidente, es que es un retiro sistemático del apoyo del gobierno a las comunidades. Y el apoyo ha desaparecido, los servicios sociales han sufrido mucho y al mismo tiempo la policía siempre ha estado disponible por medio de una llamada al 911. Entonces la policía ha sido la gente que ha tenido que aparecer para todo tipo de problemas. Eso intensifica su incapacidad de gestionar problemas que no incluyen el uso de la fuerza. Entonces la policía es prominente en la atención de cada una persona porque han estado ahí por muchas razones y no son tan buenos para ello. Pero tenemos que reconocer que efectivamente eso está subyacendo una crisis del gobierno en el soporte y desarrollo del bienestar de las comunidades. Y hemos visto muchos problemas a nivel municipal y de ciudades para esta gente. La gente no tiene dinero para servicios sociales y la policía a menudo es la única organización o el único grupo organizado en la comunidad. Entonces a ellos los llaman para hacer estas cosas. Respecto al tema de militarización, nosotros tenemos mucha fortuna en Estados Unidos que tenemos esta historia de separación del ejército y la policía. Y luchamos constantemente y hemos luchado en la última década para poder reforzar y mantener esa separación. Una de las cosas que ha sucedido a raíz del ataque del 9/11 en Estados Unidos es que la policía reconoce que su rol está amenazado porque las tasas de crímenes están tan bajas que han adoptado esta misión de prevención del terror. Entonces, las autoridades locales evitan ataques terroristas a lo largo de Estados Unidos o la policía lo hace, lo cual hace que ellos sean los recipientes de mucho, los receptores de mucho equipo militar y han militarizado las fuerzas en todo el país. Entonces, ustedes ven fuerzas con carros armados, carros blindados para ataques terroristas en Montana, por ejemplo, que tienen carros blindados. Esto es algo que ha sido una misión para la policía y entra dentro del espíritu guerrerista que creemos que es un problema para nuestra cultura policial. Pero es muy malo para separar claramente los militares, el ejército y la policía. Tenemos esta tradición, es una tradición muy importante. Tenemos que luchar en Estados Unidos para tratar de mantener este estatus. Y yo creo que en este momento hemos luchado bastante manteniendo las ventajas que hemos tenido. Y yo creo que en reversa, en esos países que están, hay una separación más cercana. Si ustedes pueden hacerlos más distintivos, sería mucho más valioso para ustedes, obviamente. If someone else has a question, will you mind to raise your Si hand? alguien más tiene una pregunta, podría levantar la mano. Okay, it seems that we have a shy public. Bueno, Norberto, parece que tenemos una audiencia un poco tímida el día de hoy. No sé si tenemos algunas preguntas en Facebook Live en este momento. No, lastimosamente no tenemos preguntas en este momento, pero tengo una pregunta para nuestro panel. Primero que todo, muchas gracias a todos ustedes por su excelente presentación. Creemos que ese tipo de conversaciones pueden dar soluciones para toda la situación que estamos experimentando, que estamos viviendo en nuestros países. Tengo una pregunta especialmente relacionada con el rol de los jueces. Y es porque en Colombia nosotros el mes pasado tuvimos una decisión judicial la cual ordenó algunos protocolos para prevenir el abuso en las protestas. Y esa decisión fue bastante criticada. Y mi pregunta es, en su opinión, ¿los jueces pueden asumir este tipo de decisiones o pueden hacer que den ese tipo de órdenes o, o no tienen suficiente competencia legislativa? Ese es el debate grande que tenemos nosotros aquí en este momento, que los jueces pueden adoptar ese tipo de trabajo para nosotros. En el orden que ustedes deseen.
La pregunta es para ustedes tres, para nuestro panel. Yanilda, ¿quieres empezar? No estoy seguro sobre cuál tipo de orden fue la que dio. ¿Te refieres a la última decisión que se tomó sobre el trabajo sistemático? Sí, efectivamente. Tenemos nuestra Corte Suprema que mandó una orden de tutela para la gente que no es de Colombia. Es un tipo de herramienta legal que tenemos para poder proteger derechos humanos o derechos esenciales, eh, porque el gobierno ha estado enviando el SMAT, que es una fuerza especial policial que Yanilda describió antes. Es un tipo de policía especial para controlar las protestas. Y tenemos excesos de violencia, abusos de violencia en esos países. Y la Corte Suprema dijo y sencillamente, básicamente reiteró lo que está en la Constitución, diciendo que en Colombia nosotros tenemos el derecho de protestar, entonces el gobierno no puede limitar ese derecho o utilizar la amenaza de violencia para deslegitimizar la protesta o básicamente crear incentivos negativos para que la gente vaya a protestar. Entonces, básicamente la decisión que tuvimos o el debate que tuvimos fue si la Corte Suprema básicamente estaba tomando el rol del Congreso al ordenar al ordenar al Poder Ejecutivo, ordenar a las fuerzas policiales y militares a comportarse de cierta forma, o si la Corte Suprema sencillamente estaba tratando de hacer cumplir lo que la Constitución decía al final, debido a la polarización, que la mitad de las personas confían en las fuerzas policiales y la mitad de la gente no confía en las fuerzas policiales. No hay como una opinión sólida, unificada. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de eso cuando el Poder Judicial entra y trata de mediar en esto? Gracias por la aclaración, por la información. Creo que no, efectivamente estoy fuera de contexto con algo de la información con respecto a las protestas. Pero yo creo que efectivamente es una pregunta fundamental de la democracia, del rol de la rama ejecutiva y en la regulación de todos los aspectos de la política de las personas, del trabajo policial también. Pero como lo dije antes, eh, ha sido difícil hacer que la policía sea responsable y eso se ve en Colombia, no únicamente en Colombia, se ha visto prácticamente que no sucede, por ejemplo, en el caso de Sao Paulo también, y en los Estados Unidos creo que es igual. Entonces, efectivamente, yo creo que es interesante ver que la Corte da un paso al frente y dice, tenemos que mirar con la forma en la que la policía funciona de forma sistemática frente a las protestas, como violan efectivamente el principio constitucional de la protesta, por ejemplo. Y no soy una académica institucional, entonces, no, constitucional, perdón. Entonces, el caso colombiano no es algo en lo cual pueda hablar mucho al respecto, pero desde la perspectiva que tengo de científica trabajando con las fuerzas policiales, es un rol que las cortes deben jugar efectivamente al restringir la policía, al constreñir los abusos policiales, especialmente respecto a el derecho fundamental que es el derecho a la protesta. Pero la línea exacta en la cual esto debe pasar, como les dije, no soy una académica constitucional, no lo sabría decirlo, pero una pregunta fundamental para la democracia es mirar si estas instituciones van a jugar un rol en la restricción de estas acciones. Y eso, como les dije en las presentaciones, más a menudo vemos que hay diferentes instituciones con diferentes conceptos y diferentes ramas del poder que tienen diferente trabajo de vigilancia. Y esos son los que tienen que tomar ese rol. Y yo creo que tenemos efectivamente que por lo menos reconocer que en este momento es necesario y fue un rol apropiado en la restricción de las acciones policiales negativas, perjuiciosas, y en el mantener y defender los derechos de las personas. Entonces, la pregunta legal específicamente, digamos que es un poco más complicada para ser para abogados constitucionales. Yo estoy de acuerdo con ese comentario. Hemos tenido problemas enormes en los Estados Unidos haciendo que la policía sea responsable legalmente por sus acciones.
el juez ha sido muy reacios a llegar hasta la Corte Suprema incluso para hacer, ha sido reacios para crear reglas que sean efectivas, que cualifiquen la inmunidad que podamos demostrar con esto. Y a nivel local tenemos un problema que es muy norteamericano, que es nuestra policía y nuestros sistemas relacionados con estas cosas son locales, entonces están muy entretejidos con las autoridades locales. Entonces los fiscales son elegidos y a veces los jueces también son elegidos en algunos lugares y ya sean elegidos o no, tienen que trabajar juntos. Entonces no quieren, digamos, lastimar o insultar al otro. Y entonces esto es frustrante a veces que tanto a nivel nacional como local hemos tenido mucho problema logrando una regulación efectiva de la policía. Entonces, de nuevo, sé menos, incluso menos que ustedes en Colombia, que los otros panelistas, pero el principio general sería si el sistema legal está tratando de hacer que la policía sea responsable, yo creo que es fantástico. Sí, yo solamente quería mencionar que creo que la Corte Suprema o el documento no está relacionado con la última protesta. Es un proceso largo de investigación, pero hay otros casos y yo creo que es muy importante que trabajen con el perfilamiento y ahí hay medidas discriminativas tomadas por la policía en las que la policía está utilizando la fuerza contra algunos grupos específicos de la sociedad. Y yo estoy a favor de abrir la puerta para una discusión posterior de la reforma policial. El tiempo, el momento es interesante, sin embargo. Como sabemos, la Corte Suprema decidió lanzar este reporte en mitad de todas estas protestas hace un par de semanas. Pero efectivamente creo que he leído algo de esto y creo que es muy importante, es un tema muy importante que debe ser discutido. Y eso nos permite a nosotros, por lo menos, empezar a debatir, por ejemplo, el sistema militar judicial que hay en Colombia o en Chile, por ejemplo. Carlos de la Rosa told me he has a question. Carlos? Carlos de la Rosa me dice que tiene una pregunta. Carlos, ¿podrías habilitar tu micrófono, por favor? Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos ustedes por su presentación. Esta pregunta es para a cualquiera de ustedes el que la quiere contestar. Entonces, viendo la experiencia y los problemas que hemos tenido con el desempeño policial en el sistema federal en Estados Unidos, y los sistemas de gobierno centralizados como el de Chile y de Colombia. Me pregunto qué piensan ustedes acerca de un modelo centralizado o federalizado es mejor para facilitar la reforma policial. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas que ustedes verían en cada modelo relacionado con la posibilidad de lograr una reforma policial comprensiva? Esa sería. Gracias. Bueno, yo empezaría diciendo, Carlos, muchas gracias. Yo creo que una reforma policial es una reforma política. Entonces, si se tienen muchos partes interesadas políticas para esta reforma, es más difícil implementarla. Y eso es lo que pasa por lo menos en América Latina. Ustedes en el caso de Brasil, de Venezuela. Bueno, Venezuela es un caso diferente, pero Brasil, México, Argentina, tenemos diferentes problemas políticos en este caso. Y eso ayuda a retrasar esta reforma. Entonces, no estoy segura si un sistema centralizado o federal abriría el paso para una reforma estructural, porque como es algo político, si ustedes van a un nivel nacional, obviamente los políticos no les interesa necesariamente entrar en estos cambios estructurales grandes que tienen que ver con las reformas. Ellos querrán hacer algunos cambios específicos y ya. Y este es el elefante que tenemos aquí. Ellos están preocupados porque la policía no haga su trabajo. Les preocupa bastante que aumenten los homicidios o que haya otro tipo de extorsiones que efectivamente podrían afectar el poder político. Entonces, hoy en día no veo eso, ya sea
un tipo de gobierno federal o unitario sea mejor. Y yo creo que el contexto político en América Latina sencillamente es difícil para ese tipo de estructuras, para reformar y continuar a futuro. And I would agree with the idea that Estoy de acuerdo con la idea de que tal vez no haya una respuesta in the única United para tu States, pregunta. our we have En Estados Unidos form of government that was basically tenemos una designed forma de for gobierno que fue institutions, diseñada en oposición where a a lot un of the rey, authority was put into donde gran parte de la local autoridad se le governments, ponía a un where nivel there was local 18,000 y dijimos, bueno, police tenemos 18.000 and departamentos de similar policía, como les dije antes, massive court systems and y un sistema de jails. cortes masivo, cárceles, I etcétera. think the best thing you can Yo say creo que lo about mejor que se this podría is decir the acerca de reality eso es is que en this is 200 a government años that has no ha habido un golpe de constitutional Estado, provisions that at no least hemos tenido una caída por un líder government has to autocrático. make through Estamos respirando y esperando que efectivamente now logremos that's a an advantage 300 of local años, control. pero es una Obviously, ventaja del control local local. power always Efectivamente se so the está government llevando el has poder a todas an partes enormous de amount forma of que nadie authority tenga but una the cantidad enorme de advantage autoridad. of local Y ese es control un is beneficio del that control as an local. officer who's Pero trying to como persona que también está tratando de considerar la reforma de los departamentos de policía, go from yo department to podría ir de department departamento a departamento a 8.000 departamentos diferentes and y that's really presentar lo que always hablaba. going to be a Y es role under difícil, es local muy control. difícil. Todos están en un control local, ellos son So that's conectados the localmente a downside la of parte local política. control. Entonces, el problema I think it complicado del depends an control awful local. lot on Creo que what depende federal bastante government is de like. qué es lo que el The gobierno federal government federal in the hace. United Cuando el States gobierno was federal en los basically Estados designed to Unidos help out estaba immigrants, trabajando con los but derechos now when it comes humanos, creemos que es bueno. Cuando ahora que officers being está ordered, trabajando con so meter ejército en I Portland es can't, I terrible. don't think you can say Entonces, no creo que ustedes one podrían way is decir better. I think it que una depends on forma sea mejor que the otra. political Yo creo que climate. depende de la política, del proceso político en el país. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que puede sonar una salida rápida y decir depende, pero yo creo que no hay un tipo de sistema federal específico y no hay un tipo de unidad como tal. Entonces, por ejemplo, el caso de Brasil, como decíamos antes, hay una provisión constitucional que dice que separa las fuerzas policiales en fuerza civil y fuerza policial y hace que sea una fuerza para las Fuerzas Armadas. Y las fuerzas mismas están controladas a nivel estatal. Entonces, estamos en uno de los elementos específicos de las fuerzas en Brasil y es que está el núcleo de muchos problemas que hay que llevan a gran cantidad de los problemas. Que el nivel político que controla esto no puede cambiar. Entonces, hay muchas personas diciendo que los sistemas federales permiten ciertas cosas, experimentación, etcétera, y tal vez la movilización política pasa a un nivel más bajo o no al nivel estatal, etcétera. Entonces, en este caso, el sistema federal es uno que efectivamente bloquea los cambios más significativos que tenemos, algunos hechos a nivel político. Y al mismo tiempo hemos visto otros ejemplos, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. Y si quisiera presionar para muchas reformas a nivel local, tendría que llegar a consensos, tendría que llegar a movilizaciones, tendría que mirar que a veces es complicado y decidir hacer eso. Al mismo tiempo, tenemos sistemas militares en los cuales, si el presidente es el que controla las fuerzas policiales, centraliza tanto la posibilidad de un cambio, pero también quien desea otorgar el poder para lo que se está haciendo. Entonces, es algo que de nuevo depende en qué tipo de estructura federal se está manejando y qué tipo de estructura militar se tiene también. Entonces, para darle una idea de lo que estamos hablando, es algo complejo, pero quisiera resaltar el proceso político y la reforma que es posible en ambos sistemas y que puede ser difícil para ambos sistemas también. La respuesta diferentes configuraciones que podrían haber acá. Entonces, creo que es una muy buena pregunta, pero es una pregunta complicada. Y Carlos, Thank gracias. you very much, all of you. Muchas gracias a todos So ustedes. Norberto told me we have Bueno, two Norberto me dijo questions que tenemos 3 for preguntas en our Facebook panelists. para nuestros panelistas.
La primera pregunta es de Patrick Johnson. Nos pregunta si hay estudios a escala que midan los 4 pilares de justicia procedimental: voz, respeto, neutralidad, confianza, como se reporta por los miembros de la comunidad de una jurisdicción específica. Es la primera. Y la otra se relaciona, de Angie Amado, se relaciona con paparruchos, con noticias falsas, y la situación en Colombia con el SMAD. Ella quiere saber cuál es el rol de la comunicación de los medios en las manifestaciones. Bueno, tenemos 2 formas diferentes en las que medimos los 4 elementos de justicia procedimental. Principalmente en Estados Unidos hemos hecho muchos estudios con la población y hay juicios acerca de los elementos que tienen que ver y las acciones políticas en diferentes comunidades. Y también con los departamentos de policía. También hemos mirado si los oficiales sienten que la dinámica de los diferentes departamentos son justas. Y ese tipo de información, me encantaría darles esa información a quien sea que la quiera tener y podemos trabajar con las personas que están interesadas. Yo creo que hay un incremento en la emoción en estas ideas en América Latina. Y en Ciudad de México, por ejemplo, que mencioné antes, lo de Rodrigo Canales está haciendo en Yale fue fantástico. Y yo reconozco que hay dimensiones para esto en lo que se ha hecho en México, por ejemplo. Sí, con lo que dices tú, hay un ensayo muy interesante de José Miguel Cruz del Salvador. Hay unas cuantas personas hablando sobre problemas de legitimidad en Brasil. Hay ensayos por ejemplo, vimos que el año pasado y este año, y los 4 pilares estamos trabajando en eso en este momento en Chile. El problema principal que enfrentamos acá es que es muy difícil trabajar con la policía para poder mirar cómo es que ellos describen la justicia procedimental. Pero estamos enfocándonos principalmente en la percepción, en la parte de la percepción, que es un primer paso muy bueno a movernos en el debate hacia detenidos y otras personas sin sacarlo a un tratamiento justo, a confianza, etcétera. Okay, so I think we only have one question. Bueno, creo que nos queda una última pregunta porque se nos está acabando nuestro tiempo y no queremos mantenerlos por más tiempo acá, hablando sobre las diferencias que hay. Las diferencias que tenemos en Santiago, por ejemplo. Entonces yo creo que para cerrar, yo creo que es importante hablar sobre esta tensión acerca de la demanda que hay de servicios sociales, de las fuerzas, por ejemplo, y al mismo tiempo la tensión que hay entre seguridad y crimen, que yo creo que es efectivamente el punto clave de la administración de forma indirecta, pero hemos estado en el negocio de ser más proactivos, que es similar a lo que hacen las fuerzas militares, como la guerra contra las drogas o la guerra contra el terrorismo. Entonces, con todo lo que ha pasado hasta el momento con la situación del COVID, con las elecciones, con este miedo al crimen, al terror, a las drogas, la criminalización, la inmigración es también, por ejemplo. ¿Cómo creen ustedes? Yo creo que Lucía ya nos dio a nosotros algo de información al respecto, pero quisiera cerrar con esa idea. ¿Cuáles son las dificultades de los desafíos para lograr superar esta ambigüedad de la sociedad que demanda más fuerzas, pero al mismo tiempo la sociedad demanda un procedimiento justo, una justicia procedimental? Y la diferencia entre cómo entendemos la legitimidad y cómo entendemos a veces la legitimidad en términos de eficiencia. Ahí estamos preguntando esto para ambos y creo que esta es la desconexión que tenemos. Entonces quiero darles a ustedes la palabra y luego con esto cerramos nuestro panel. Estoy de acuerdo con lo que dijo Lucía antes, que es difícil
Por todas las razones que dijiste, Ángela. Es difícil presionar por un cambio cuando la gente está asustada y cuando piensan que hay una amenaza y un problema exacto con su seguridad. Por eso es que en los Estados Unidos hemos tenido oportunidad y fue un momento para esto, porque el crimen ha estado tan bajo y se ha mantenido bajo por harto tiempo y hay una posibilidad para nosotros para hablar de soluciones a largo plazo, de mejores soluciones. El problema con la fuerza que sea necesaria en caso de emergencia es que la fuerza no crea confianza. Y últimamente ustedes vuelven al mismo problema una y otra vez, que es la falta de confianza. Ustedes no la crean o incluso la destruyen con las cosas que ustedes hacen en aras de la seguridad. Ese, digamos, que es la atención principal que todos estamos viendo. Y por eso es que por lo menos me dije que en ese momento en los Estados Unidos, que podemos tener alguna fracción o hacer algo de progreso, yo reconocería que no estamos pensando en un progreso cosmético, sino en cambios estructurales reales. Y estamos forzados contra eso porque hay gente que está protegiendo sus trabajos, sus carreras. Y ustedes saben que ellos tienen que ser conmovidos al cambio. Y ese puede ser un problema político a veces. Efectivamente, es una conversación muy interesante. Yo creo que obviamente en América Latina hay corrupción, hay una alta penetración de crimen organizado junto a nuestras instituciones policiales, hay falta de transparencia y obviamente hay intereses políticos en hacer que la policía esté de su lado. Entonces, esos son los elementos junto con el COVID-19 post pandemia. Hay escenarios que van a limitar esas reformas, pero sin duda continuaremos con estas ambigüedades, con esas instituciones ambiguas, que por un lado ven que hay una política que se está trabajando y se previene, y por otro lado, en otra mano, estamos utilizando otros elementos. Entonces están desapareciendo personas, están torturando personas prácticamente en cualquier parte en América Latina. Entonces, mi concepto al respecto es que tenemos que ver un proceso en el cual algunas personas efectivamente se desvinculen de esto. Como Tom lo dijo en su charla antes, las personas que piensan que la policía no es legítima, no ha sido legitimada, ellos no obedecen la ley. Entonces, estamos teniendo una imagen muy dura de nuestro futuro. Iniciativas paramilitares, seguridad privada, organizaciones, pero en cualquier caso, la falta de reformas va a asustarnos y va a aterrarnos en el tiempo. Por ejemplo, dicen que es en el momento de hacerlo, lastimosamente. No voy a estar completamente en desacuerdo con lo que ustedes han dicho hasta ahora, eh, pero sencillamente creo que altos niveles de violencia, incluso crimen organizado, no, no hacen una reforma policial imposible. El caso colombiano, que es el que siempre refiero yo, nos permite demostrar eso. Porque si ustedes miran la reforma que se ha manejado desde el 93, como les mencioné antes a ustedes, tiene que ver con todos los aspectos de la policía. Ha pasado en el concepto de otros elementos que se ha trabajado en el mundo y yo creo que ha sido muy poderoso, por ejemplo, con los carteles. Y ha pasado bastante con los grupos de guerrillas. Entonces, no fue ese proceso que trae la reforma. Hubo procesos políticos como tal, hubo movilizaciones sociales y mi argumento es que hay movilizaciones sociales que nos ayudan a crear un consenso para que esto pase. Esto pasó en el 93 y yo creo que las cosas cambiaron un poco. Subsecuentemente, esas sociedades cambiaron en sus perspectivas a niveles previos y eso es lo que permitió a la policía a continuar sin las reformas.
yo no sé, no es un obstáculo completamente inamovible cuando hay condiciones sociales y políticas y que lo permitan. Pero entonces yo creería que efectivamente una cosa no lucha contra la otra, no entra en conflicto con la otra. Por lo menos en el caso colombiano me dice eso. Sí, tienes razón. Hay elementos de la sociedad son más importantes y eso se puede lograr. Okay, so it's 6:04. Bueno, son las 6:05 hora colombiana. Entonces los dejamos a ustedes a que vayan a descansar. De nuevo quiero agradecerle a nuestros panelistas, Tom, profesor Geneva y profesora Daimler. Quiero agradecerles de nuevo a la Universidad Javeriana por facilitarnos este espacio y el Centro Macmillan de Estudios por su financiamiento para la interpretación y para permitirnos tener esta conversación bilingüe. Esperamos que esta sea apenas la apertura de más conversaciones que tengamos y más conversaciones bilingües. De nuevo, entonces, muchas gracias. Que tengan muy buena noche y que descansen. Hasta luego. Muy buenas noches. Thank you very much. Buenas noches. Hasta luego.